Continuando con el tema de ecosistemas, en esta ocasión vamos a ver lo que son las cadenas tróficas, las redes tróficas y las relaciones que se establecen entre los componentes de un ecosistema. Para recordar, tenemos que decir que un ecosistema está constituido por el ambiente físico, que es el que denominamos biótopo, está constituido por los seres vivos que se encuentran en ese ambiente físico, que es lo que denominamos biocenosis, y las relaciones que se establecen entre los seres vivos y ese medio. Como ejemplo, podemos mencionar dentro de las características físicas algunas características del clima, como pueden ser la temperatura del lugar, la composición del suelo, la humedad, las precipitaciones, los vientos, la temperatura media anual. En el caso de los seres vivos, animales, plantas, microorganismos, hongos, quienes van a presentar determinadas características o adaptaciones que les permiten sobrevivir en ese medio. Las relaciones que se pueden establecer entre los seres vivos entre sí o los seres vivos y el ambiente en el cual se encuentran suelen ser muy complejas. Las que vamos a analizar ahora son las relaciones de flujo de materia y energía dentro de un ecosistema. Eso lo conocemos comúnmente como cadenas tróficas. Las cadenas tróficas, como su nombre lo indica, trofos es alimento, también se denominan cadenas alimentarias y es la forma en que va circulando la materia y energía entre los seres vivos. Esa energía es la que les va a permitir realizar todas sus funciones vitales dentro de ese ecosistema. Vamos a analizar acá esta pequeña cadena donde vemos que en un nivel tenemos una planta. Estos organismos este nivel es ocupado por los organismos autótrofos. ¿Cuáles son los autótrofos? Aquellos que tienen la posibilidad de sintetizar su propia materia orgánica. En este caso, estos organismos son fotosintéticos. Significa que utilizando la energía del sol, el dióxido de carbono y el agua que están presentes en el ambiente pueden sintetizar glucosa, que es materia orgánica, es un carbohidrato. Estos organismos, los autótrofos o los productores, no necesitan de otros seres vivos para su subsistencia. Acá, en un segundo nivel, tenemos los consumidores. En este caso, un consumidor primario, como puede ser una mariposa, que se alimenta del néctar de esta flor. Es decir, esta mariposa obtiene materia y energía a partir de ese néctar. Las flechas dentro de una cadena trófica o de una red trófica nos van indicando el paso de materia y energía de un nivel a otro. Acá vemos un sapo o una rana y lo ubicamos en un tercer nivel que sería consumidor secundario. Este organismo va a obtener materia y energía alimentándose de la mariposa. Esta cede materia y energía a ese organismo. En general, los consumidores secundarios ya son carnívoros. Y acá vemos un cuarto nivel en donde vemos una víbora, que es la que se va a alimentar del sapo, va a obtener materia y energía de este organismo para su subsistencia y es un consumidor terciario, también carnívoro. Acá podemos ver otro ejemplo de una cadena alimenticia donde está mejor representado ese flujo de materia y energía que en la cadena anterior. Fíjense que acá aparece el sol, que es el que le va a permitir a estos organismos productores o autótrofos realizar la fotosíntesis junto con el dióxido de carbono y el agua para que sinteticen glucosa. Luego tenemos un consumidor primario que va a obtener su materia y energía de ese productor, un consumidor secundario que obtiene materia y energía del consumidor primario
y un consumidor terciario que obtiene materia y energía del consumidor secundario. Acá está representado algo que no estaba representado en la cadena trófica anterior, y son los descomponedores. Los descomponedores son aquellos organismos como microorganismos, bacterias u hongos que obtienen materia y energía de los distintos niveles, ya sea de los restos de materia orgánica, de los cadáveres que van quedando de cada uno de los niveles. Son los encargados de reciclar esa materia orgánica, ellos obtienen materia y energía para su subsistencia y van a devolver al ambiente elementos que van a poder ser utilizados nuevamente por los productores. Es decir, que los descomponedores cumplen un papel sumamente importante y los ubicamos en todos los niveles. Es decir, porque pueden alimentarse tanto de restos de las plantas como de restos de los animales. En este caso vemos una cadena trófica marina, donde también vemos los productores, que en este caso van a ser generalmente representantes del reino protista, algas unicelulares, o representantes del reino planta, como las talófitas. Estos van a ser organismos autótrofos que a su vez van a ser consumidos por otros consumidores y y de este modo va a ir pasando la materia de energía de un nivel a otro. En este caso tampoco están representados los organismos descomponedores como bacterias u hongos. En las cadenas tróficas marinas están presentes. Vamos a ver que en un sistema natural real las relaciones no son tan lineales, es decir, no es una unidireccional de un productor hacia un consumidor primario, un consumidor secundario y descomponedores. En un ambiente natural las relaciones son mucho más complejas, por lo tanto, ese flujo de materia y energía se organiza en lo que denominamos redes tróficas. En las redes tróficas también tenemos en un primer nivel esos organismos productores o fotosintéticos. Esos organismos pueden servir de alimento a varios seres vivos, no solamente a uno. En este caso podemos ver que son alimentos para los moluscos y también son alimento para el zooplancton. A su vez, ese zooplancton también es alimento para un tipo de pez y ese pez es alimento para la garza. Acá podemos ver que los moluscos también se alimentan de algas y a su vez también se alimentan de restos orgánicos y a su vez también se alimentan de bacterias. Entonces, en un ecosistema las relaciones son mucho más complejas. Por eso es muy importante mantener cada uno de los niveles, porque si desaparece uno, se va a producir un desequilibrio. Es decir, si desaparecieran en este caso el fitoplancton, hay algunas poblaciones que no van a poder obtener materia de energía porque desaparece su fuente de alimento. En este caso también vemos el ejemplo de una red alimenticia del suelo. Es decir, esto es algo menos visto, por decirlo de alguna manera, pero que también ejemplifica las relaciones que se pueden establecer entre microorganismos, entre pequeños artrópodos y entre vertebrados de pequeño tamaño. Acá también vemos una red que es bastante compleja, pero es lo que ocurre en el ambiente natural. Después ustedes pueden ir analizando cómo son esas relaciones y recordando siempre que la flecha está indicando cómo se transfiere la materia y la energía dentro de ese sistema complejo. ¿Cuáles son las relaciones que se pueden establecer dentro de un ecosistema entre los seres vivos? Vamos a denominar relaciones interespecíficas a las relaciones que se establecen en
entre individuos de poblaciones diferentes, es decir, entre individuos de distinta especie. Una de las relaciones más comunes es la relación predador-presa, en donde existe un predador que es el que se va a comer a una presa. Estas relaciones siempre vamos a tener un organismo o una población que se beneficia y una población que se perjudica. En el caso de la relación predador-presa, el predador o la población predadora es la que se beneficia y la población presa es la que se perjudica. Si nosotros volvemos a esta red, podemos ver que, por ejemplo, los productores, ¿sí?, como en este caso el árbol, van a ser la población presa y los predadores van a ser aquellos que se alimenten de ese productor. No relacionemos siempre la relación predador-presa a animales carnívoros y donde hay persecución. Por ejemplo, las gacelas que se alimentan de pasto, en ese caso la población de gacelas es la población predadora y el pasto es la población presa. Otra relación que se puede establecer es el parasitismo, es decir, en este caso hay una población que se beneficia, que es el parásito, y otra que se perjudica, que es el huésped. Dentro del parasitismo podemos encontrar endoparásitos, es decir, parásitos que se encuentran en el interior de un organismo, o ectoparásitos, parásitos que se encuentran en el exterior. Los ejemplos más comunes pueden ser las pulgas y las garrapatas como ectoparásitos que se alimentan de la sangre de otro animal, que puede ser un mamífero o puede ser un ave. En el caso de los endoparásitos podemos mencionar las lombrices solitarias del ser humano o del perro, los ascaris, es decir, parásitos internos. En el caso del mutualismo, acá podemos ver que ambas poblaciones van a obtener un beneficio. En el caso de la simbiosis, también ambas poblaciones obtienen un beneficio, pero la relación es sumamente estrecha y donde cada población no puede vivir de manera separada. Un ejemplo de la simbiosis son los líquenes o son las micorrizas. Son las relaciones simbióticas que se establecen entre los hongos y las plantas. El comensalismo es una relación simbiótica en donde una población es neutra y donde otra población se beneficia. Por ejemplo, las aves cuando hacen los nidos sobre los árboles. Los árboles no se benefician ni se perjudican, es decir, son neutras, y las aves se benefician porque encuentran protección para sus nidos, es decir, altura y follaje que permite proteger ese nido que contiene los huevos. La competencia es una relación en donde ambas poblaciones se perjudican. Las poblaciones pueden competir cuando un recurso es escaso. Suelen aparecer relaciones de competencia cuando hay varias poblaciones que se alimentan o necesitan obtener materia de energía del mismo recurso. Por ejemplo, si vemos alguna cadena, por ejemplo, acá donde veíamos que el fitoplancton servía de alimento para el zooplancton y para los moluscos, si este fitoplancton llega a ser escaso, empiezan a competir la población de moluscos con la población de zooplancton para ver quién puede obtener materia y energía. Bueno, hasta aquí hemos visto este tipo de relaciones que se establecen entre los seres vivos. Más adelante, en una próxima clase, vamos a ver las relaciones que se establecen entre los seres vivos y el ambiente. Es decir, cómo los seres vivos obtienen los elementos químicos
que necesitan para formar sus moléculas, de dónde obtienen esos elementos para formar las proteínas, para formar los hidratos de carbono, para formar los lípidos o para formar los ácidos nucleicos. Siempre tengan en cuenta que las relaciones dentro de un ecosistema son bien complejas, es decir, las cadenas tróficas uno las puede tomar como modelo para poder comprender cómo es esa transferencia de materia y energía, pero en un ecosistema las relaciones tróficas o esas relaciones de circulación de materia y energía se hacen mediante las redes. Y siempre hay un poco de pérdida de energía bajo la forma de calor.